Hola chicos, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Yomaira, Gloria y Paloma. Bien, Profe, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Listo, vamos a empezar con la clase. Y al final, que sé que va a haber más gente, les voy a comentar cómo vamos a hacer la prueba esta semana, porque como ya eh, muchos la hicieron, entonces debo volverla a hacer. Y se va a hacer por Google Forms. Entonces, la clase de hoy empezamos, nosotros veníamos viendo los laboratorios, la industria farmacéutica, y vamos a ver cuál es el ciclo del medicamento. Todos los medicamentos para uso humano o veterinario comparten similitudes en cuanto a la investigación y desarrollo y procesos de fabricación, aunque están sujetos a diferentes procesos de autorización, de distribución, de comercialización, de venta, también de normatividad, de legislación. Por ejemplo, los entes que lo regulan van a ser diferentes, o más bien los que lo fiscalizan. Entonces, en la etapa del medicamento tenemos la etapa de investigación básica, que es esa investigación donde se revisa, por ejemplo, hacia dónde quiero llevar el medicamento, o sea, la diana farmacológica. Está la investigación preclínica, que es, por ejemplo, todos los estudios que son en animales, estudios que son en microorganismos, en células, en tejidos, también que los que son in silico, que son los estudios de laboratorio, perdón, de los estudios computacionales. Y sigue la investigación clínica, que se compone de 4 fases: la fase 1, la 2, la 3 y la 4, que es la postcomercialización. Entonces, abarca todo esto acá en la investigación clínica. Entonces, se hacen tres fases, después se da la autorización de comercialización y después viene la fase 4. Entonces, vamos a ver un poco de cómo se lleva a cabo. En el que conoceremos el proceso de investigación, desarrollo y aprobación de un nuevo fármaco o terapia. Cuando se trata de la investigación de un fármaco, el proceso de desarrollo es largo y costoso, ya que tiene que demostrar a lo largo de sus distintas fases que el nuevo medicamento reúne los requisitos de eficacia, seguridad y calidad, exigidos para su comercialización y administración en personas. Este proceso incluye numerosas actividades y disciplinas, todas ellas dirigidas a demostrar además una relación coste-eficacia óptima, lo que Bueno, se implica un escucha gran mucho. coste económico enorme. Ya, entonces no vamos a ver este video porque más bien se los voy a enviar porque tengo el 100% del audio y no se escucha. Vamos a ver este. Todas las fuentes para encontrar un principio activo, un medicamento, son diversas. Se puede buscar en todo lo que se quiera, incluso en otro planeta, componentes que puedan ser, digamos, atractivos para pensar que de ahí se puede sacar un medicamento. Uno de los lugares, digamos, que se ha venido explotando o investigando mucho es el océano, ¿cierto? Porque hay muchas cosas en el océano que todavía no conocemos por difícil acceso, porque antes no había interés en este campo, por difícil llegar hasta allá. Entonces, hay diferentes laboratorios en el mundo que se ocupan de buscar medicamentos en los océanos, o sea, principios activos, componentes que puedan generar alguna acción farmacológica. Otros salen de la síntesis química en laboratorios, todo es este síntesis, y hay otros que vienen de la naturaleza, de hongos, por ejemplo, de bacterias, de otros microorganismos, de tejidos, vienen de animales, vienen también de minerales, bueno, por ejemplo, venenos de serpiente. El captopril es del veneno de serpiente, de venenos de escorpiones.
Los océanos han sido el escenario de la diversificación de la vida desde sus inicios, a lo largo de más de 3.500 millones de años de evolución. Ocupando el Ahí sí escuchan mejor. Sí, profe, sí. 71% de su superficie terrestre, representan el hábitat más extenso de la biosfera. Su amplia biodiversidad es capaz de proveer a los profesionales de la salud de un amplio arsenal terapéutico para hacer frente a graves enfermedades, como por ejemplo el cáncer. El proceso innovador de desarrollo de fármacos de origen marino de PharmaMar abarca todas las fases, desde su descubrimiento hasta su comercialización, pasando por su producción. A través de este novedoso proceso, millones de compuestos presentes en los macro y microorganismos marinos se convierten en fármacos capaces de salvar vidas humanas. La investigación arranca con las expediciones marinas, realizadas alrededor de todo el mundo. En ellas, un equipo formado por biólogos marinos y buzos profesionales obtiene diferentes muestras de cuerpos marinos, en su gran mayoría invertebrados. Los organismos son clasificados asignándoles un código externo in situ, recopilando la máxima información posible asociada a cada uno. Finalmente, las muestras son inmediatamente congeladas de manera individual para conservar así íntegras todas sus características químicas. El sistema de obtención de muestras de PharmaMar, totalmente manual y selectivo, y con total ausencia de sistemas mecánicos de muestreos, es muy respetuoso con el medio ambiente, minimizando al máximo el impacto que pudiera causarse sobre el entorno marino. PharmaMar está en consonancia con el artículo 1 de la Convención de Río sobre Biodiversidad, en donde se refleja el uso sostenible de los recursos naturales, como equilibrio entre los ecosistemas, la sociedad y la economía mundial. Cuando los organismos llegan al laboratorio, es muy importante garantizar la trazabilidad de las muestras, desde su origen hasta su estudio final. Por ello se vuelca toda la información asociada a las muestras a la base de datos de la colección y el propio sistema informático asigna a cada muestra un número asociado a su vez a un código de barras a través del cual se puede conocer toda la información ligada a cada una de las muestras. Tan solo 2 gramos de cada organismo son suficientes para investigar y descubrir si estas muestras marinas tienen o no propiedades antitumorales. Para ello, los extractos son evaluados en un panel de células tumorales humanas. Los que resultan positivos en el ensayo biológico son fraccionados para aislar los compuestos responsables de esa actividad antitumoral. En el aislamiento se utilizan técnicas cromatográficas y técnicas instrumentales como la resonancia magnética nuclear o la espectrometría de masas, que permiten la elucidación y determinación de la estructura de las nuevas entidades químicas antitumorales que además tienen que tener un nuevo mecanismo de acción. Esto permite a la industria biofarmacéutica patentar sus nuevos hallazgos, una de las actividades más importantes y necesarias para su sostenibilidad. Con el objetivo de evitar la necesidad de recurrir a la fuente natural, contribuyendo así a mantener el ecosistema marino y asegurar el suministro de estas nuevas moléculas, el siguiente paso es la síntesis química de las mismas. En la fase preclínica se determina si el producto es seguro, de qué forma actúa contra la célula tumoral y si es más efectivo sobre determinados tipos de tumores o si su eficacia mejora combinándolo con otros fármacos. En esta fase se genera toda la información necesaria para iniciar con total seguridad la posterior investigación clínica en la que se pasará a testar el medicamento en humanos. La prueba de los medicamentos en humanos es imprescindible para poder asegurar que los parámetros de eficacia y seguridad son los adecuados para su uso en todos aquellos pacientes que se beneficiarán de ellos en el futuro. El proceso de desarrollo de fármacos es complejo y necesita muchos años de investigación e inversión. A pesar del alto número de compuestos presentes en las muestras marinas que son procesados en el laboratorio,
no todos tienen propiedades antitumorales, y no todos los compuestos que sí muestran actividad son igual de prometedores. Solo el 15% de los compuestos que comienzan la fase 1 de desarrollo clínico tienen posibilidades de pasar a fase 2. De estos, entre el 25 y 35% de los compuestos pasarán a fase 3, y entre el 50 y el 65% de ellos alcanzarán el mercado. En resumen, un alto porcentaje de los compuestos que en fases iniciales mostraron actividad antitumoral se descartarán en fases futuras del desarrollo. El descubrimiento de moléculas con propiedades medicinales innovadoras, llevado a cabo gracias a la biotecnología, no solo contribuye al desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos que salvan vidas humanas, a través tan solo de unos pocos gramos de muestra de origen marino en el caso de Farmamar, sino que también contribuye al mayor y mejor conocimiento de los ecosistemas marinos locales y a su conservación. Listo, entonces esto es para entender un poco de dónde vienen los medicamentos. Muchos vienen del océano, otros vienen de productos minerales, animales, de productos vegetales. Bueno, aquí tenemos las farmacéuticas más importantes del mundo. Está la Roche, está Bayer, está Pfizer, está Abbott, está Merck, Sanofi, Novartis, está Celgene, está GlaxoSmithKline. Bueno, el impacto económico total de la industria farmacéutica en el mercado de la industria de Latinoamérica es 0.7% del valor agregado bruto, o sea que es el tercero después de la industria de telecomunicaciones y después de la industria de las bebidas, y constituye el 0.2% del empleo total, en el puesto número 4 después de la industria del vestido, de las telecomunicaciones y de las bebidas. La industria farmacéutica invirtió más de 1.000 millones de dólares en ensayos clínicos durante el año 2019, antes de la pandemia, en diferentes países de la región. Fueron más de 600 las investigaciones financiadas por la industria en el año 2019 y 7.163 en los últimos 5 años, o sea, en tiempo pandemia y pospandemia. Se registra un crecimiento de la oferta de medicamentos provenientes de laboratorios privados de capital nacional en México, en Brasil y en Chile. Según los datos de la Fiscalía Nacional de Economía, el mercado farmacéutico en Chile tiene aproximadamente un valor de 1.514 millones de dólares en ventas al consumidor final. Chile lidera el consumo de fármacos de marca, o sea, siempre acá en Chile, a diferencia de otros países de la región, se prefiere la marca por encima de los medicamentos genéricos. Esta industria contribuye significativamente a la economía chilena, representando el 0.73% del Producto Interno Bruto y generando más de 68.000 empleos formales anuales, según el ISP. Esto es un dato del año 2022. La industria farmacéutica chilena ha experimentado un aumento en las importaciones, o sea, traer medicamentos de afuera, alcanzando los 2.472 millones de dólares en el año 2021, lo que representa un crecimiento significativo en comparación a años anteriores. Y las exportaciones, o sea, lo que enviamos de Chile hacia afuera, también ha aumentado y ha llegado a los 172 millones de dólares el año pasado. Esto es 2022. Después de la pandemia por COVID-19, ha aumentado el número de farmacias independientes en Chile, y esto se debe a que las personas ahora valoran mucho más
tener acceso más rápido, más cercano a todos pues a todos los medicamentos después de justamente lo ocurrido en pandemia. Esto es más o menos una fotografía de la concentración de farmacias en Santiago, que son muchas, 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 y ha crecido mucho lo que es la farmacia independiente. No hay una normatividad como bien establecida en cuanto a eso. En otros países se determina, por ejemplo, el número de farmacias por cuadra, por metro cuadrado, pues, por determinados metros cuadrados. Como resultado, algunas cadenas tradicionales perdieron relevancia en puntos de venta físicos. Actualmente Cruz Verde, Ahumadas, Alcobrán, Doctor Sime constituyen solamente el 41% de los establecimientos farmacéuticos en el país y concentran el 56% del total de las ventas de estos productos, lo que representa un cambio drástico debido a que si miramos un poco más hacia atrás, 10 años atrás más o menos, estas tres cadenas principales concentraban cerca, pues casi el 100% del valor total de ventas de medicamentos en Chile, el 95%. Pasar del 95% a solamente el 41%, pues es demasiado. Igual así siguen siendo muy rentables, pero ya les ha tocado compartir ese porcentaje con farmacias independientes. Para el año 2021 habían 1.940 locales de farmacias independientes, lo que representa un crecimiento del 52% frente a 1.200 ubicaciones que había en el 2019. Entonces, mire todo lo que subió durante el tiempo de pandemia. Las 4 farmacias de cadena perdieron la principal posición al pasar de tener un total de 1.800 establecimientos ese mismo año. Este estudio separa las farmacias de Ecofarmacia, las NOB, las de Red Pharma, que son 683 locales, del resto de farmacias independientes. Entonces hace como 3 grupos. Las grandes cadenas, en donde también está Doctor Simi, y una intermedia que sería la Ecofarmacia, las NOB, las Red Pharma y el resto de farmacias independientes. Entonces, siendo así, del total de 4.437 farmacias existentes en Chile, los independientes cuentan con una participación del 44%. Entonces, de casi 5% que tenían a 43.7%, pues es demasiado. Y aquí está la participación de farmacias independientes en Chile según la región. Entonces acá tenemos en naranja las farmacias independientes y hace un comparativo con el total de farmacias. Entonces aquí vemos desde la primera región, segunda, tercera, cuarta, quinta. Esta es la octava, perdón, la 13. Esta es la sexta, la séptima. Y aquí está el total, está el completo. Aquí tenemos el total de 44.437 farmacias en total, de las cuales 1.940 son farmacias independientes. Y aquí ya vamos a revisar cuáles son los medicamentos más vendidos en las farmacias. Esto es un estudio de ANAMED, que recordemos como lo vimos en el primer módulo, es la Agencia Nacional de Medicamentos, que es un departamento del Instituto de Salud Pública. Entonces, esto es un estudio que hacen ellos sobre las ventas registradas en las 3 cadenas, las 3 grandes cadenas y 7 distribuidores farmacéuticos nacionales, y se establecieron cuáles fueron los medicamentos más vendidos en Chile para el año 2021. Entonces, acá se revisa en términos de unidades totales vendidas. Tenemos que el paracetamol de 500 en la presentación genérica de 16 tabletas fue el fármaco más vendido en el país. En segundo lugar está el losartán de 50, también genérico, de 30 tabletas. En tercer lugar está el ibuprofeno de 600 en la presentación genérica de 20 grajeas por caja. Y en cuarto lugar está el ketorolaco de 10 miligramos. El ketorolaco es un antiinflamatorio analgésico del mismo grupo del ibuprofeno, con un poco más de efecto analgésico que antiinflamatorio.
Eh, Generalmente se toma por pocos días. La idea es no utilizarla por mucho tiempo por el efecto que tiene sobre los riñones. Se toma cada 8 horas. Generalmente se toma por 3 días. Y esta viene en presentación genérica de 10 tabletas que justamente alcanza para esos 3 días de tratamiento, ocupando 9 en total, ¿cierto? Si se toma cada 8 horas. Y lo que destacó o fue muy llamativo es que la sopiclona aparece en escena en la caja de 30 tabletas. Ingresó por primera vez al ranking de los 10 fármacos más vendidos en Chile. Y también es relevante mencionar que solo uno de los medicamentos en la lista es de marca. De resto, todos son medicamentos genéricos, lo cual es bastante bueno. Aquí tenemos el medicamento genérico, la sopiclona, ¿cierto? De Laboratorio Chile. Aquí lo tenemos de marca, de Chemofarma. Aquí lo tenemos como Noctidem, de Laboratorio IPSA, también bioequivalente. Aquí hay otra genérico de Laboratorios Milab y todos son bioequivalentes. Entonces tenemos bioequivalentes genéricos y bioequivalentes de marca. Y aquí está la tabla de los medicamentos más vendidos en Chile en el año 2021. Entonces tenemos el paracetamol, losartán, ibuprofeno y ketoprofeno, como ya les comenté anteriormente. En la quinta posición están los antimigrañosos de marca, que era lo que ahorita les decía, que fue el único medicamento de marca que entró en el listado de los 10. Y aquí estos son los que traen cafeína, argotamina, metamizol, que son los famosos migranol, cefalmin, predol y todos ellos. En el sexto lugar quedó la sopiclona. En el séptimo, el ácido mefenámico, ¿cierto? Este ácido mefenámico se utiliza mucho para dolor, inflamación, sobre todo dolor menstrual y dolor e inflamación dental, ¿cierto? Se utiliza mucho por odontólogos. Está el naproxeno, también es un antiinflamatorio analgésico del grupo también del ibuprofeno, que son AINES, que actúan sobre la enzima COX-1. Esta se toma cada 12 horas, la presentación de 550, ¿cierto? Eso depende también de las concentraciones. La posología depende de las concentraciones. Por ejemplo, el naproxeno de 275 se utiliza cada 8 horas y el naproxeno de 550 se utiliza cada 12 horas. Estos medicamentos, la idea es utilizarlos solamente en crisis, cuando hay dolor, cuando hay inflamación, por unos 3, 5 días, sin exceder mucho su uso. El ketoprofeno también es del mismo grupo, es, digamos, en comparación al ketorolaco, es más antiinflamatorio y este es de 200 miligramos, el que se vende más, pero también viene de 100 y viene de 50. Los medicamentos que son ketoprofeno de 200 vienen al lado con unas letras que son TU, que es la toma única, porque esta es la dosis máxima al día, entonces este medicamento solo se toma una vez al día. Está el de 100 miligramos que se toma 2 veces al día y el de 50 miligramos se toma cada 8 horas. Y en el puesto 10 tenemos la clorfenamina, que es un antialérgico, creo que todos lo conocen, tiende a dar sueño, por lo que se recomienda administración principalmente en la noche, pero se puede administrar pues también durante el día. La idea es que la persona no esté haciendo trabajos pesados o que requieran mucha concentración o manejando. En el contexto de la regulación de medicamentos en Chile se identifican funciones clave que incluyen la autorización de ensayos clínicos antes del registro, la concesión de registros sanitarios para productos, la supervisión y licencia de fabricantes y la distribución, y los distribuidores, el seguimiento posterior a la comercialización, porque el estudio de un medicamento no finaliza cuando el medicamento sale al mercado, sino que post comercialización se tiene que seguir vigilando posibles efectos adversos que no se eh, reflejaron en los ensayos clínicos. También está la farmacovigilancia, la verificación de la calidad de los productos y la aprobación de lotes de vacunas.
Como ya lo hemos visto antes, el ISP es la entidad encargada de vigilar y de regular todo el mercado farmacéutico en Chile. Y ahorita entonces vamos a hablar del desarrollo de fármacos desde los primeros momentos hasta que sale al mercado. Entonces el medicamento siempre sigue una línea de tiempo cuyo inicio es muy anterior a la fabricación y se remonta a todo lo que son los estudios preclínicos y los estudios clínicos de las moléculas que se pretenden o que se ve que puedan tener algún efecto farmacológico sobre una diana. Entonces son muchas las preguntas que surgen alrededor de los fármacos. Por ejemplo, ¿por qué se utiliza una dosis de 5 miligramos en un medicamento y no una dosis de 500 miligramos? Pongamos el ejemplo de dos hipoglicemiantes que se utilizan para la diabetes, la glibenclamida es de 5 miligramos y la metformina puede ser de 500 miligramos. Entonces, ¿por qué la glibenclamida es de 5 y no de 500? ¿Y por qué la metformina es de 500 y no de 5? ¿Cierto? Eso va a depender de la naturaleza de la misma molécula y de la potencia que tiene para generar el efecto. Muchos usuarios que llegan a las farmacias creen que el ketoprofeno de 200 es mejor que el ketorolaco de 10 miligramos porque su concentración es mayor. Pero esto no funciona así, ¿cierto? El establecimiento de una dosis es el resultado de muchas fases de estudio, de muchas fases clínicas, preclínicas, por lo que debe pasar un determinado fármaco para que finalmente sea comercializado en el mercado. Y todo esto hace parte de la investigación y desarrollo de los medicamentos. Entonces, ¿por qué el ketorolaco no se puede dar de 200 miligramos? Porque seguramente está superando por mucho la dosis mínima tóxica y en concentraciones tan altas puede afectar algunos órganos del cuerpo, principalmente el riñón. Y porque se ha demostrado que una dosis efectiva solamente requiere de 10 miligramos. La idea con los medicamentos es siempre utilizar la menor dosis posible o la dosis efectiva, porque para qué utilizar más si el efecto va a ser el mismo. Lo que va a variar es los efectos adversos y la toxicidad. Entonces tenemos primero la fase preclínica. Estos estudios se llevan a cabo después de los estudios, los ensayos clínicos se llevan a cabo después de los estudios preclínicos, ¿cierto? Su nombre lo dice, son una fase preclínica que es antes de la fase clínica o de los estudios de fase clínica. Estos medicamentos solamente se utilizan en humanos cuando ya hay, digamos, unas muy buenas razones fundamentadas con argumentos, con documentación, con ensayos anteriores que dicen que el medicamento podría ser seguro y podría ser efectivo en seres humanos. Entonces, antes de que se utilicen los medicamentos en personas, en humanos, antes de que se prueben en humanos, generalmente tienen de ahí para atrás un montón de investigación, de resultados preclínicos, de resultados que son de laboratorio. Entonces, estos estudios preclínicos también se conocen como estudios de laboratorio y son tres, ¿cierto? Son de tres tipos. Están los estudios in silico, están los estudios in vitro y están los estudios en animales. Entonces, los estudios in silico son los estudios computacionales cuyo objetivo es explorar y experimentar con procesos biológicos por medio de simulaciones hechas en computador. Esto se basa en estadística, en probabilidades. Entonces, en el computador se arman las moléculas del fármaco, las moléculas, digamos, de ese principio activo o de ese ligando que se está utilizando, que se está ensayando, y la diana farmacológica que ya ha sido bien dilucidada, es conocida, se sabe cuáles son sus sitios de unión de los receptores, cuáles son los compuestos químicos de los cuales, valga la redundancia, se compone y se colocan a interactuar entre ellos para ver cómo es esa energía que hay entre los dos, si es una energía estable o si de pronto la unión genera mucha energía o ya uno va viendo que ese medicamento podría servir o no. O se va mirando de pronto en qué parte se podría ubicar ese ligando o ese posible
medicamento, ese posible principio activo sobre esa diana y se revisa qué es lo que pasa en esa diana cuando hay esa unión, ¿cierto? Entonces todo esto se hace por estudios computacionales. Hay uno que, por ejemplo, se llama docking molecular, que se mira el ligando con la diana a ver qué tan buena interacción hay entre ellos dos. Entonces, después vienen los estudios in vitro, que son los estudios dentro del laboratorio. Puede ser, por ejemplo, estudios en células, en tejidos. Los investigadores analizan cómo el nuevo tratamiento afecta a las células cancerosas, por ejemplo. Entonces, no lo utilizan sobre un organismo como, por ejemplo, un humano o un animal, sino solamente sobre ciertas células o sobre tejidos para ver cómo se comportan. Entonces, ellos revisan cómo ese nuevo tratamiento, posible tratamiento, afecta a las células cancerosas que pueden ser, por ejemplo, de origen humano, de origen animal, o que pueden ser cultivadas propiamente en laboratorios, en placas de Petri como estas, o en tubos de ensayo. Entonces, todo esto se da in vitro, en laboratorio, ¿cierto? Fuera de humanos, fuera de animales, pero se puede hacer, por ejemplo, en células que pueden ser artificiales, cultivadas o que son de origen humano o de origen animal. También en la fase preclínica, recordemos que les dije que son 3 tipos, son los estudios in silico, los in vitro y aquí están los in vivo, que son en animales. Entonces uno esperaría que este tipo de estudios sean posteriores, así debería ser, por ética, posteriores a todo lo que son estudios in silico o computacionales y los estudios in vitro, ¿cierto? Que se tenga más fundamento, se hayan filtrado más moléculas, porque se puede partir de 25.000 moléculas, digamos, en el punto de que se quiere empezar a investigar, o sea, desde el punto de partida, incluso antes de la fase preclínica, se pueden tener 25.000 moléculas que uno dice, este podría tener un efecto farmacológico que yo quiero, pero finalmente puede ser 0 lo que yo obtenga como medicamento, porque digamos de esas 25.000, solamente 1.000 pasan la fase in silico, la fase computacional. De esas 1.000, solamente 500 pasan la fase in vitro, solamente de esas 20, por ejemplo, pasan a la fase de animales, porque se tiene que saber que digamos, posiblemente ese fármaco o ese principio activo, esa nueva molécula que yo estoy investigando, no sea tóxica, que sea efectiva. ¿Sí me entiende? A estos puntos donde se hace experimentación con animal, ya la evidencia de que posiblemente va a ser un buen medicamento tiene que estar bien fundamentada. Entonces, solamente en los tratamientos que muestran ser prometedores, en los estudios celulares, en los estudios computacionales, se pueden aprobar para estudios en animales. Y no es como que un laboratorio diga, yo quiero ver si este medicamento lo puedo utilizar en estos ratones, a ver cómo me va, o en estos conejos, o en estos eh, cierto tipo de ratas, sino que siempre, siempre, siempre tiene que solicitar la aprobación de un comité de ética. Y el comité de ética le va a pedir toda la información, no solamente la que antecede la solicitud, sino también cómo va a ser el sacrificio de los animales, que ese sacrificio no sea doloroso, cómo se va a administrar el medicamento, también buscando que no sea doloroso, cómo se van a medir los resultados. O sea, no se puede investigar en animales por investigar. Entonces, este tipo de ensayos va a ayudar a tener información sobre la seguridad del tratamiento en seres vivos. Para el estudio en animales se debe cumplir con la normativa y contar con la aprobación de un comité de ética de investigación. Estos estudios dan respuesta a aspectos de toxicidad, también de seguridad del medicamento, de la farmacodinamia. Entonces, acuérdense que la farmacodinamia es el efecto que genera el fármaco, cuáles son los mecanismos de acción,
las posibles relaciones con la dosis y la respuesta clínica, pero también nos da información de la farmacocinética, entonces ver cómo se absorbe, cómo se distribuyen, cómo es el metabolismo, cómo se va a excretar ese fármaco, por qué vía se va a excretar y las posibles interacciones con otros medicamentos. Entonces, esta fase de estudio en animales, como es en un ente ya completo con todo, anteriormente estudiamos como parte, ¿cierto? Un docking molecular solamente es la diana con el ligando, el posible ligando. En los estudios in vitro son células, son aislados, ¿cierto? Son componentes aislados, pero acá ya vemos el efecto de un fármaco sobre un todo, ¿cierto? Sobre un ser vivo completo con todas las que va a permitir revisar todas las fases de los medicamentos. Y en esta fase se establecen conceptos como, entre otros, ¿cierto? Como dosis letal 50, que hace referencia a aquella dosis de principio activo que causa la muerte del 50% de los animales de prueba. Esto obviamente no es algo real, no es como que yo administre el medicamento a todos y mucha dosis y ver cuál es la dosis que mata al 50% de los animales. No, esto es un valor virtual, esto se obtiene por estadística, porque por ética no se puede someter de esa manera a animales a saber que finalmente, digamos, se van a intoxicar. Se revisa también la dosis subcrónica, que son los efectos adversos ocasionados por administración o exposición repetida en una sustancia durante un corto periodo de tiempo, usualmente el 10% de su vida, entonces al menos 90 días en animales, ¿cierto? Depende también de la especie animal. También se revisan los que son las pruebas de toxicidad crónica, que como es crónico, es a largo tiempo, determinan la toxicidad de la exposición durante una porción sustancial de la vida de un sujeto, pero si un animal, por ejemplo, vive 15 años, pues no se va a esperar el efecto en esos 15 años, sino que se analiza un periodo de tiempo significativo y a partir de ahí se hace estadística o con las probabilidades se extiende o se extrapola a los 15 años de vida. Son similares a las pruebas subcrónicas, excepto que se extienden por un periodo de tiempo más largo e involucran a grupos más grandes de animales. Actualmente estas pruebas son abordadas preferiblemente desde estudios computacionales mediante simulaciones. Entonces, lo que les decía, puede hacer que se exponga a animales por un tiempo y después lo otro se hace, todos esos estimados, esos cálculos, se hacen a nivel computacional. Aunque los estudios preclínicos proporcionan información supremamente importante, no cubren todos los aspectos necesarios porque los humanos somos muy diferentes a todas las especies animales, aunque tenemos más similitudes con algunos, como por ejemplo los cerdos. Entonces, los humanos y los ratones, por ejemplo, procesan los medicamentos de manera diferente. Un tratamiento que funcione en ratones puede no ser efectivo en personas y pueden surgir efectos secundarios y problemas que no se detectaron en ratones. O puede ser al contrario, un fármaco puede ser tóxico para un ratón, pero no así para nosotros, porque recordemos que nosotros tenemos en el hígado una serie de enzimas o digamos de compuestos que ayudan a degradar diferentes componentes del cuerpo, productos que llegan de afuera, medicamentos, puede hacer que esas estructuras puedan estar en animales específicos y no en humanos, o pueda estar en humanos y no en animales. Entonces, por ejemplo, hay medicamentos de uso humano que no se pueden utilizar en animales y hay medicamentos veterinarios que no se pueden utilizar en personas. Entonces, si los estudios preclínicos finalmente son exitosos, entonces, digamos, de esas 250 moléculas que llegaron a los estudios in vitro, pasaron, digamos, 100 y 100 se investigaron en animales, de ahí, digamos, que hayan pasado 20. Entonces, finalmente,
en los estudios clínicos se van a ensayar solamente 20, pero en realidad se ensayará unos si es muy posible, ¿cierto? Porque es dificilísimo encontrar un fármaco que tenga un componente en el mundo, en el planeta, que tenga un efecto particular que yo quiera y que ese efecto sea sobre una diana específica y que llegue hasta ahí, que no sea degradado antes. Entonces, es como de 25.000 una. Y el tratamiento sigue siendo prometedor, entonces la Agencia Regulatoria de Medicamentos de cada país debe aprobar el paso a la siguiente fase de experimentación en humanos, ¿cierto? Entonces es pasar esos estudios que son preclínicos, que son de laboratorio, a estudios en personas. Y eso lo hace en el caso de Chile el Instituto de Salud Pública. Entonces aquí tenemos 3 fases clínicas, son 4 fases clínicas. Las 3 primeras y la cuarta es post-comercialización. Entonces, entre la tercera y la cuarta, el ISP aprueba el medicamento y en la cuarta es una vigilancia de ese medicamento que ya está en el mercado. Entonces, ¿qué pasa en la fase clínica 1? Implica la evaluación inicial de tratamientos experimentales, puede incluir voluntarios sanos o puede incluir voluntarios con la enfermedad específica que se quiere revisar o para la cual se quiere probar el medicamento. En general, estos estudios se llevan a cabo con un único grupo de participantes que reciben el mismo tratamiento. La cantidad de personas involucradas en estos estudios de fase 1 es relativamente pequeña, por lo general entre 10 y 80 personas. A medida que van aumentando las fases, van aumentando también la cantidad de voluntarios. ¿Alguno se le ocurre de pronto por qué? Porque aumenta la cantidad de voluntarios o de personas en las cuales se prueban los medicamentos a medida que aumentan las fases. A ninguno. Por los filtros, ¿cierto? Porque en la fase 1 puede hacer que hasta ahí llegue la molécula, porque ahí se encuentra, por ejemplo, que es tóxica. Entonces, pues va a ser tóxica, no sé, en 50 personas, sino en 300 personas de una fase más adelante. Por eso, digamos que en la fase 1 se pueden identificar algunos aspectos de la seguridad del fármaco y se diga finalmente hasta aquí se llega, pero finalmente, digamos, se afectó a 40 personas y no a 300 personas. Entonces es más por la parte de seguridad. A medida que va aumentando o va pasando esa molécula los diferentes filtros o las fases clínicas, es porque esa molécula ya se le ha demostrado muchas cosas, ya es más seguro, ya se está encontrando la dosis que se va a utilizar, porque es una dosis segura. Entonces, en esta primera fase clínica, en donde se experimenta sobre 10 a 80 personas, el propósito fundamental es responder a preguntas de seguridad, de toxicidad, de dosis segura y de posibles efectos secundarios. Esto no es que sea una camisa de fuerza y que todas en la fase 1 solamente vayan a revisar aspectos de seguridad. También se puede evaluar efectividad, pues ya que están en esa fase, pues de una vez revisar qué tan efectiva podría ser. Pero finalmente, digamos que el objetivo principal de esta fase es la seguridad. En la segunda fase, también se experimenta, se revisa tanto efectividad como seguridad, ¿cierto? Como eficacia y seguridad, pero el objetivo principal va a ser evaluar la eficacia del tratamiento, ¿cierto? Porque primero es mejor ver que el medicamento sea seguro y después ver que sea efectivo. Entonces, se centra en evaluar la eficacia del tratamiento experimental en individuos con enfermedades específicas. Entonces, vemos que este es más, puede ser en voluntarios sanos o voluntarios enfermos, y acá, más que todo, en individuos que están enfermos, porque se va a evaluar es la dosis. ¿Cuál es la dosis adecuada? La dosis efectiva, evaluar eficacia.
pueden comparar el nuevo tratamiento con opciones de tratamiento convencionales o investigar diferentes dosis de tratamiento. Es importante que sepan que los estudios se deben hacer siempre en comparación con la mejor alternativa disponible en el mercado hasta el momento. Entonces, si por ejemplo, por dar un ejemplo, la mejor estatina del momento es rosuvastatina y yo estoy revisando un posible molécula para disminuir el colesterol, yo la tendría que comparar con la rosuvastatina, estoy poniendo un ejemplo, y no con la lovastatina, ¿cierto? Porque la rosuvastatina es más efectiva, porque puede hacer que hayan medicamentos de hace muchos años que después de ella se han descubierto muchos fármacos más efectivos, entonces no tiene sentido que yo compruebe que un medicamento sea más efectivo que un medicamento muy antiguo que sí sirve, pero no sirve tanto, entonces no vale la pena sacar al mercado un medicamento que es ahí, pero que en el mercado ya hay un montón de moléculas o medicamentos que son mucho mejores, entonces por eso es que siempre se tiene que comparar con la mejor alternativa terapéutica disponible en el mercado. Los estudios de fase 2 pueden incluir múltiples grupos de participantes y suelen involucrar a un mayor número de personas, generalmente entre 100 y 300 participantes, ¿cierto? Más que en la fase 1. Estos estudios también se llevan durante un periodo de tiempo más prolongado en comparación a la fase anterior y el objetivo de esta fase pues es determinar efectividad. Responde a preguntas como cuál es la dosis que logra el efecto terapéutico, ¿cierto? Se centra en efecto. Esta se centra en seguridad. En la fase 3 se compara el nuevo fármaco con el tratamiento estándar en el grupo grande de personas. Entonces el tratamiento estándar es como el gold estándar, o sea, la mejor alternativa que les decía anteriormente. También se centran en evaluar efectos secundarios del nuevo tratamiento y compararlos con los del tratamiento estándar. Entonces no solamente compara efectividad, sino que compara también efectos secundarios. Y en general, los estudios de fase 3 incluyen a más de 300 personas, ¿cierto? Porque a medida que van transcurriendo las fases, pues se van quedando con las moléculas más seguras y se van sacando, filtrando las moléculas que se identifican que realmente no fue tan efectivo o que realmente puedan ser poco seguras para la población. Y ya después de estas 3 fases, si el medicamento efectivamente es muy prometedor, entonces se saca todo lo que es el dossier, que es una cantidad de papeleo en donde se justifica por qué ese laboratorio está solicitando la comercialización al Instituto de Salud Pública, ¿cierto? Y está solicitando sacar ese registro sanitario. Entonces ahí tiene que ir toda la evidencia, desde los ensayos por allá de hace años que estaban haciendo de comprobar un posible hallazgo para tratar una enfermedad de un compuesto que se sacó del océano o que se sacó de un mineral o que se sacó de un producto de animal. Entonces tiene que ir absolutamente toda la información de ese posible medicamento y eso se entrega a el Instituto de Salud Pública y ellos indican si van a comercializarlo o si no van a dar la autorización. Entonces, si dan la autorización, ese medicamento se empieza a comercializar en el mercado y empieza la fase 4, que es después de la aprobación del fármaco. Aquí se revisa todo lo que son efectos secundarios a largo plazo, la seguridad continua a lo largo del tiempo, la efectividad del tratamiento en una población más amplia y en una población real, ¿cierto? En algún momento vimos que en el laboratorio las condiciones son muy homogéneas, ¿cierto? Se buscan voluntarios sanos, que no tengan enfermedades, de tantos años a tantos años, no menores de edad, no mujeres embarazadas, no mayores de 65 años, no niños. Entonces, ahora ya ese medicamento se va a utilizar en toda la población y ahí se va a ver por 5 años adelante cuáles son esos efectos adversos, por ejemplo, que
se presentan en la población que no se habían identificado en los estudios clínicos porque se hacen menor cantidad de personas y porque pues no se cuenta con tanto tiempo como ya digamos de manera definitiva que una persona cuántos años lleva utilizando amlodipino, 10 años, 15 años. Entonces, después de la comercialización de nuevos fármacos, se debe reportar cualquier reacción adversa, evento adverso asociado a la utilización de estos fármacos, ya que uno de los objetivos de la farmacovigilancia en Chile apunta a la notificación de efectos asociados a fármacos comercializados en los últimos 5 años, ¿cierto? Porque se está conociendo apenas el medicamento. Y obviamente es un medicamento que se administra en condiciones normales, entonces se administra en una persona hipertensa, adulta mayor, que además tiene diabetes, que eso no se vio en un estudio clínico, entonces esta persona tiene diabetes, pero también tiene colesterol y utiliza estatinas para el colesterol y utiliza también insulina para su diabetes, o utiliza metformina y ahí ya se va viendo cuál es el comportamiento que tiene el medicamento en esa población real. También es muy diferente el comportamiento de un medicamento en población chilena, por ejemplo, al de la población asiática, ¿cierto? Porque hay ciertas enzimas que nosotros tenemos que son diferentes a lo que tiene la población asiática. Entonces, hay unos conceptos que se llaman, por ejemplo, metabolizadores rápidos, metabolizadores ultra rápidos de algún fármaco específico. Entonces, por ejemplo, la población africana, la población caucásica, la población de blancos, pueden metabolizar, digamos, la sertralina muy rápido y puede hacer que no les haga ningún efecto, mientras que a nosotros nos hace efecto. O el amlodipino, o el enalapril, o el captopril puede hacer que en una población afroamericana no tenga el mismo efecto que tiene con nosotros. Entonces, este es más o menos un resumen. Denme un segundito, por favor. Los 4 fases del ensayo clínico. Hoy en día existen decenas de miles de tratamientos para prevenir y tratar enfermedades. ¿Cómo sabemos que son seguros y que funcionan bien? Ensayos clínicos. Un ensayo clínico es un estudio de investigación que prueba nuevos tratamientos o dispositivos médicos en personas que se presentan voluntarias para participar. Para que se apruebe su uso, los resultados de los ensayos clínicos deben demostrar que un nuevo tratamiento es seguro para las personas y que funciona bien. Solo entonces, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, o FDA, puede aprobarlo para su uso por el público. La FDA es la agencia gubernamental que protege la salud del público revisando y aprobando tratamientos, medicamentos y otros productos médicos. ¿Cómo prueban los ensayos clínicos los nuevos tratamientos? La mayoría de los nuevos tratamientos pasan por 4 fases de ensayos clínicos. Cada fase tiene objetivos diferentes y un tratamiento solo pasará a la siguiente fase si los resultados demuestran que es seguro y funciona. Lo más importante para los investigadores es la seguridad de los participantes. Ellos diseñan los ensayos clínicos de forma que los posibles beneficios sean mayores que los riesgos. Echemos un vistazo a cada fase. En la fase 1, un pequeño número de participantes, entre 20 y 100, recibe el nuevo tratamiento. A veces tienen la enfermedad para la que es el tratamiento, o a veces no. Los investigadores observan a los participantes para conocer la seguridad, cómo funciona el tratamiento en el cuerpo humano y la mejor cantidad o dosis que se debe tomar.
los ensayos de fase 1 suelen durar menos de un año. Los ensayos de fase 2 son más largos. Estos ensayos suelen durar entre unos meses y 2 años. Prueban el tratamiento en más participantes que tienen la enfermedad para la que es el tratamiento, normalmente unos 300. El objetivo de la fase 2 es que los investigadores aprenden más sobre la seguridad observando a los participantes en busca de efectos secundarios u otros problemas. En los ensayos de fase 3, los investigadores prueban el tratamiento en cientos o miles de participantes que padecen la enfermedad, lo que puede llevar de 1 a 3 años. El objetivo de la fase 3 es ver lo bien que funciona el tratamiento para prevenir, diagnosticar o tratar la enfermedad. Los investigadores también aprenden más sobre los efectos secundarios que tienen los participantes durante un periodo de tiempo más largo. Después de que los resultados de los ensayos de fase 3 muestren que un tratamiento es seguro y funciona, la FDA revisa los resultados y decide si lo aprueba para su uso por el público. Los ensayos de fase 4 se realizan después de la aprobación de la FDA, lo que significa que los médicos pueden recetarlo a la gente. La fase 4 incluye a miles de participantes que tienen la enfermedad y utilizan el tratamiento en el mundo real. El objetivo de la fase 4 es que los investigadores sigan observando los beneficios del tratamiento para las personas y que estos beneficios duren muchos años. ¿Se ha dado cuenta que el número de participantes en los ensayos empieza siendo pequeño y va subiendo a medida que las fases suben de 1 a 4? Esto es para proteger la seguridad de los participantes. Los investigadores solo lo dan a más personas si es seguro y si funciona. Ahora ya sabe cómo están diseñadas las 4 fases de los ensayos. Hola chicos. Hola. Sí, profe. Aquí estamos, Hola. profe. Listo, entonces antes de seguir con la parte de la tecnología farmacéutica, no sé si alguno tenga alguna duda, alguna pregunta de toda la parte preclínica, desde la investigación y el desarrollo de fármacos, la preclínica, la clínica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Listo, entonces Hola, vamos a hacer el profe. Hola, Ya, una consulta. Hola, sí. permiso. El organismo, el encargado de aprobar ya las 4 fases es la FDA. En Estados Unidos sí. En Chile es el ISP. Ah, ya va, O tengo una sea, si el confusión. estudio se lleva a cabo en un laboratorio de Chile, Tengo una confusión. A nivel mundial, ¿quién lo aprueba? no es que lo aprueba, es el laboratorio del país, o sea, el instituto el que hace el Instituto de Salud Pública en el país que se desarrolla el producto. En Colombia es el INVIMA, en Chile es el ISP, en otro país de Latinoamérica es el ANVISA, en México es el COFEPRIS, en Estados Unidos es la FDA. O sea, no es que la FDA lo apruebe a nivel mundial, no, Ah, es en el país que se desarrolla el medicamento. Y si el ok. medicamento de Chile se quiere llevar a Estados Unidos, entonces las personas o el laboratorio que lo quiere comercializar allá, o sea, que se lo quiere comprar al laboratorio acá en Chile y se lo quiere llevar,
el laboratorio tiene que llevar toda la información a la FDA y es la FDA el que debe aprobar que ese medicamento se empiece a comercializar en Estados Unidos. Igual tiene que llevar todo el dossier con toda la información de los ensayos preclínicos, clínicos y todo, ¿cierto? Solamente que ese ensayo no se hizo en Estados Unidos, sino que se hizo en Chile. Pero es el Instituto de Salud Pública, yo lo hago como homologándolo, ¿cierto? El Instituto de Salud Pública de Estados Unidos es la FDA. Entonces lo hace, es el Instituto de Salud Pública, es quien aprueba en cada país. Cada país aprueba Lo que su se hace en ensayo, ese país. lo que se hace en ese país. Ok, Exacto. ok. Ya si otro país lo quiere comprar, no tiene que hacer el estudio otra vez en persona ni nada, sino que debe entregar esa información para ver si Copiado. se lo aprueban o no. Puede hacer que un medicamento se aprobó en Chile y otro laboratorio de afuera quería exportarlo, no sería importarlo desde Chile hacia Estados Unidos, estando yo en Estados Unidos, por ejemplo, yo quiero empezar a comercializar en Estados Unidos un producto que se está comercializando en Chile, un medicamento. Este laboratorio de Chile me tiene que pasar toda la información a mí, yo la tengo que pasar a la FDA y puede hacer que no me la apruebe o puede hacer que sí, y ahí sí puedo empezar a comercializarlo en Estados Unidos. Respondí a mi duda. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Profe, Sí, consulta. Tiene que ver más que nada con los remedios. ¿Sabe que a mi hija, la otra vez le comenté? hola, hola, se te fue ¿Aló, me la escucha? Paloma, sí, dime, ahora sí. Ya. La doctora que ve a mi hija, ella le indicó hidrocortisona. Y bueno, Sí. los exámenes le salieron alterados, pero me preguntó si estaba tomando otro tipo de hidrocortisona, que de otro laboratorio. Le dije que no, pero en el hospital le dieron ahora último hidrocortisona, que es de otro laboratorio, y ella me dijo que no, que tiene que seguir tomando el laboratorio Chile. No sé por qué. Ya, eso es, digamos, muy personal de cada profesional, ¿cierto? Se supone que la hidrocortisona es igual en todos los laboratorios y tiene las pruebas de bioequivalencia, ¿cierto? Si estamos hablando de la hidrocortisona, o es la crema, En o son pastilla. los comprimidos. Se supone que si tienen las pruebas de bioequivalencia son iguales, pero igual hay médicos que tienen preferencia en algunos laboratorios de algunos medicamentos en específico. No es que prefieran, digamos, Bayer en todos los medicamentos, sino que les ha ido muy bien por experiencia clínica con sus pacientes con algún laboratorio. Entonces ellos prefieren seguir mandando solamente de ese laboratorio. Pero en teoría debiese ser lo mismo siempre y cuando sean bioequivalentes. Recuerda, siempre y cuando sean bioequivalentes. Porque si no está la bioequivalencia aprobada, pues ahí sí pueden diferir en la cantidad de medicamento que llega a sangre y el tiempo en el que llega esa concentración a sangre y por tanto esto se traduce en el efecto farmacológico. Pero si son bioequivalentes, no debiese haber problema. Y este gusto de los médicos por algunos laboratorios u otro, algunas marcas, es más por experiencia personal. Ah, gracias. Ya, listo. Entonces vamos a hacer el break. Y nos vemos más o menos a las 8:15. Ok, entonces nos vemos.
Listo. Hola chicos, nuevamente. Entonces acá vamos a revisar algo de tecnología farmacéutica. Entonces se denomina tecnología farmacéutica el conjunto de conocimientos asociados a todas las operaciones básicas y los procesos tecnológicos destinados al diseño, a la elaboración y al control de formulaciones farmacéuticas. Y el objetivo final es hacer medicamentos eficaces, medicamentos seguros y medicamentos estables a lo largo del tiempo. Después, en el último módulo, que es el módulo de bodega, vamos a ver todo lo que es estabilidad, los estudios de estabilidad que hacen los laboratorios, que esto es lo que va a determinar finalmente la fecha de vencimiento de los medicamentos. Sin embargo, este concepto abarca mucho más de la formulación, del diseño, la manufactura, que es la fabricación, sino que también se refiere a la aplicación de conocimientos científicos a tecnologías en la farmacia, incluyendo no solamente métodos y técnicas en instrumentación, en manufactura, preparación y composición, sino también en la dispensación, en el envasado, en el almacenamiento y en otras preparaciones usadas en procedimientos diagnósticos, determinaciones y en el tratamiento de pacientes. ¿Cómo se obtiene un principio activo? Yo les había dicho ahorita que lo podemos obtener de diferentes fuentes. El video que vimos fue una fuente, es el océano, el inmenso océano que tenemos, que incluso puede ser dentro del océano, puedan haber origen animal, el origen mineral, el origen natural, plantas. Los fármacos se pueden obtener a partir de síntesis química, a partir de drogas de plantas, a partir de productos animales, de procesos microbiológicos, como la penicilina, que es un hongo, a través de biotecnología o a partir de ingeniería genética, que es ahora lo que está mandando la parada, todo lo que es ingeniería genética, todo lo que es medicina basada en genómica. El captopril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, es un IECA, así como el enalapril. Pero, bueno, estos medicamentos, este grupo de IECA, produce una relajación de los vasos sanguíneos y reduce la presión arterial. Este fármaco, el captopril, tiene un origen muy interesante, ya que se obtiene a partir del veneno de serpiente brasileña Botros jararaca. Botros jararaca. Su hallazgo se produjo tras la observación de que la mordedura de esta serpiente producía un súbito descenso de la presión arterial. Entonces miren cómo se halló, ¿cierto? Porque se identificaba que las personas que las mordía una serpiente de Botros jararaca generaban hipotensión. Entonces después se dieron cuenta que era un principio activo de ese, que era un componente de ese veneno. Y finalmente fue el captopril. Esto condujo al aislamiento de péptido-hipotensivos, un tipo de moléculas cuya estructura llevó en 1950 al desarrollo de este medicamento. Entonces, actualmente hay grupos de investigación que estudian los venenos de serpiente, de escorpión. Yo, de hecho, hice parte de un grupo de investigación en mi universidad que era sobre venenos de serpiente, que era escorpionismo, serpentismo y escorpionismo. Y se revisaba el efecto de algunos componentes en la mordedura de serpiente y viceversa, ¿cierto? Revisar componentes de venenos de serpientes, de escorpiones, para posibles tratamientos farmacológicos. Entonces, también por otro lado, vemos que Alexander Fleming descubrió la penicilina por casualidad. En 1928, él regresaba de sus vacaciones y encontró que en una de las cajas de Petri, en donde había cultivado Staphylococcus aureus, había un menor crecimiento que en el resto, ¿cierto? Esto se debía a que en esta caja también había crecido el hongo Penicillium notatum, el cual estaba inhibiendo el crecimiento bacteriano. Entonces, por ejemplo, esto puede ser una caja de Petri que, olvidémonos de estos puntos, estaba lleno de bacterias, ¿cierto? Lleno, y se le coloca este puntico
que es un antibiótico, este otro, este otro, este otro, este otro, este otro. Entonces, este, por ejemplo, tiene una mayor inhibición antibiótica, o sea, es un más potente antibiótico porque genera un halo mayor, ¿cierto? Está inhibiendo el crecimiento de toda esta zona de esta bacteria. Mientras que miren, este es mucho más pequeño, o sea que la inhibición de este antibiótico es mucho menor que esta. Hacen parte de la tecnología farmacéutica los estudios de preformulación, de formulación y de diseño industrial. En esto se selecciona la vía de administración y las formas farmacéuticas, ya que dependiendo de ellas se deben incorporar procesos farmacéuticos como por ejemplo división, mezclado, microencapsulación, compresión, filtración, extracción, concentración, desecación, liofilizado, esterilización. Posteriormente se realiza el acondicionamiento para que el principio activo más el excipiente o más los excipientes se conviertan en un medicamento y finalmente se puedan desarrollar los estudios clínicos. Son muchos los procesos que se deben considerar en la fabricación de un fármaco: los estudios de estabilidad, la caracterización físico-química, la granulometría, la reología, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un aspecto muy importante a estudiar, ya que ha cambiado la forma de administración de medicamentos, que es el control de la liberación de fármacos. Entonces, hay medicamentos, la mayoría, que son de liberación inmediata. Uno se toma el medicamento, le genera disminución de la inflamación, del dolor, y se va el medicamento de la sangre y a las 8 horas o a las 6 horas toca otra vez administrárselo. Estos mecanismos de liberación prolongada, lo que buscan es tomar menos cantidad de comprimidos al día y tener un efecto, digamos, más sostenido en el tiempo, con menos fluctuaciones y por ende menos efectos adversos. Entonces, lo que hacen estos estudios, esto es pura tecnología farmacéutica, diseñar matrices que permitan, digamos, una liberación especial del principio activo. Entonces, por ejemplo, en estas cápsulas hay un ingreso de agua, ¿cierto? Hay una capa de empuje que lleva a que esto se vaya, esto se va haciendo cada vez más grande, va aumentando, y esta parte de acá va saliendo, el orificio de salida. Esto sería el principio activo. Y esta es la membrana semipermeable. Entonces, así como estos, hay diferentes matrices. Esto es una cápsula, por decirlo. O sea, esto es una cápsula con este mecanismo de liberación. Hay otros que son de liberación pulsátil, entonces el medicamento sale como por unos tiempos específicos, de a poco, como su nombre lo dice, de forma pulsátil. Entonces, muchas de las sustancias que se recetan hoy en día tienen un efecto terapéutico de corta duración, lo que requiere la toma repetida de dosis en intervalos cortos o largos. Esto se debe a las fluctuaciones significativas en la concentración del fármaco en sangre, lo que puede llevar a momentos en los que la concentración es insuficiente para el efecto terapéutico y otros momentos en los que se superan los niveles de toxicidad del medicamento. Como resultado, el efecto terapéutico deseado solo se logra durante un periodo de tiempo específico. ¿Qué pasa con los medicamentos de liberación inmediata, que son los de tradicional? Entonces, uno se los toma a las 8 de la mañana, el medicamento aumenta en sangre. Mire que acá estuvo por encima de la concentración mínima tóxica un tiempo y después baja. Yo acá me tomo el otro medicamento, la otra dosis a mediodía, y vuelve y baja. Me tomo otra en la noche y vuelve y baja. Mire que incluso acá bajó por debajo de dosis terapéutica. Recordemos que esta es la ventana terapéutica y esta parte de acá es falta de efecto, y estos son efectos o tóxicos o indeseables. Entonces eso pasa con estos medicamentos que hay que estar administrando muchas veces. Mientras que un medicamento de liberación prolongada, yo me lo tomo acá y miren lo que hacen. Siempre se mantiene en esa ventana terapéutica y por eso estos medicamentos de liberación prolongada tienen menos efectos secundarios y tienden a ser más efectivos, a tener el efecto por más tiempo sin estas fluctuaciones que vemos acá. Este es el objetivo de esos medicamentos de liberación especial.
y se logra con esta tecnología farmacéutica. O sea, no todas así, pero utiliza mecanismos o matrices muy similares. Hay diferentes formulaciones farmacéuticas de liberación modificada. Está el sistema de liberación acelerada, está la de liberación diferida, está la de la liberación prolongada, y hay otros tipos de sistemas flotantes y bioadhesivos. Entonces los vamos a ver. Entonces los sistemas de liberación acelerada, yo que necesito que el medicamento me empiece a hacer efecto rápido. Necesito que se disuelvan instantáneamente y para eso se utiliza la cavidad oral. Debajo de la lengua nosotros tenemos una zona que está muy irrigada y el medicamento se absorbe más rápido. El efecto es mucho más rápido porque se evita un paso que tiene que hacer, digamos, si lo administramos de manera oral. Entonces son formulaciones sólidas que se disuelven instantáneamente en la cavidad oral sin necesidad de ingerir líquido. Se colocan debajo de la lengua y ahí se disuelven. Un ejemplo de esto son los sistemas de comprimidos o tabletas liofilizadas. Dentro de esta categoría existen varios sistemas que funcionan según diferentes mecanismos de liberación. Por ejemplo, algunos comprimidos se desintegran rápidamente al entrar en contacto con la saliva, como el ODIS. También hay tabletas bucodispersables como el CIDIS. Estos son ondansetron, que son medicamentos para las náuseas, los vómitos explosivos, los vómitos de quimioterapia, por ejemplo, o cualquier otro vómito explosivo. Entonces no hay que tragar la cápsula para que después la persona la vomite, sino que se pueda absorber debajo de la lengua. Estas son otras presentaciones de medicamentos que también se administran de manera sublingual, se desintegran en la boca. En algunos casos, estos sistemas pueden aumentar la biodisponibilidad de ciertos fármacos al reducir el efecto de primer paso durante la absorción, permitiendo que el fármaco sea absorbido a través de la mucosa bucal, que es la absorción pregástrica. Esta, por ejemplo, también es una marca de Novartis, Isofran, CIDIS de 4 miligramos, son ondansetron. Hay unas que son como unas laminitas, hay otras que son comprimidos, se colocan debajo de la lengua y ahí se absorbe. Entonces esa es liberación acelerada. Yo necesito que el efecto sea rápido para quitar esos vómitos explosivos rápidos y se hace de manera sublingual en el caso del vómito porque pues no es correcto si yo tengo vómito tomar medicamentos porque los voy a vomitar. Entonces ahí se utilizan más medicamentos bucodispersables o productos, por ejemplo, enemas. Están los sistemas de liberación diferida. Entonces aquí están diseñados para lograr una liberación retardada del medicamento. Entonces yo me lo tomo y yo no quiero que el efecto sea ahí mismo, sino que sea, digamos, un poco más tarde, porque necesito que se libere en algún espacio específico, en algún espacio del intestino. Entonces estos sistemas, sin extender la duración del efecto terapéutico, permiten modificar el momento o el lugar de liberación del fármaco. Entonces yo aquí quiero que ese medicamento me llegue hasta un lugar específico porque puede hacer que en ese lugar es donde se absorba mejor. Entonces yo necesito colocarle una cubierta entérica, un recubrimiento entérico, y por eso hay comprimidos que dicen en su caja que son con recubrimiento entérico. Esos medicamentos no se pueden partir porque si yo los parto, pues los dejo expuestos, entonces se pierde esta tecnología, que tienen el propósito de proteger el principio activo del contacto con los jugos gástricos y lo que puede evitar su inactivación, ¿cierto? Cuando hay contacto con jugos gástricos o el ácido del estómago, hay algunos medicamentos que se inactivan, como el omeprazol, el pantoprazol, o para prevenir la irritación gástrica, porque hay fármacos gastrolesivos como el piroxicam, la warfarina y el diclofenaco. Entonces, para evitar eso, se les hace un recubrimiento especial para que ese medicamento pueda llegar al lugar específico que yo quiero que haga la acción. Entonces, esos son sistemas de liberación diferida, en este caso, con recubrimiento entérico. Permiten una mejor posología del tratamiento y minimizan los efectos adversos gastrointestinales, ¿cierto? Entonces, en esos fármacos que son fuertes, que caen fuerte, que son gastrolesivos, pues se les hace este recubrimiento entérico.
Dentro de este mismo sistema de liberación diferida, tenemos las que tienen recubrimiento entérico, pero también tenemos los sistemas de liberación pulsátil o secuencial. Como su nombre lo dice, entonces nosotros queremos que el medicamento se absorba como en pulsos específicos. Permiten que el principio activo se libere en varias etapas, normalmente 2. Entonces yo quiero que el medicamento, digamos, después de tomar, se libere a la hora o a la media hora de yo tomármelo, pero después a las 2 horas más. Entonces, normalmente en dos momentos, permitiendo sincronizar la liberación de ciertos principios activos con ciclos hormonales circadianos específicos o momentos del día en los que se busca una concentración plasmática efectiva del fármaco. Hay medicamentos que es mejor utilizarlos o que se liberen en diferentes horarios, siguiendo lo que pasa a nivel natural. Si nuestro cuerpo secreta el cortisol a las 7, 6 de la mañana, la idea es que los corticoides, como la hidrocortisona, como la prednisona, como todos estos corticoides, se tomen a primera hora de la mañana y no en otro horario, como para seguir la misma modo del cuerpo. Obviamente, si el cuerpo o si la patología que se tiene requiere más administraciones del día, es obviamente por esas situaciones específicas, pero si es solamente una vez al día, se recomienda a primera hora de la mañana, hablando de los corticoides. Entonces es todo esto para simular todos esos ciclos hormonales circadianos específicos o momentos del día en los que se busca una concentración específica. Ejemplo de esto son los medicamentos o los mecanismos de liberación, por ejemplo, Pulsin Cap, Ritalin, ¿cierto? Este es el metilfenidato para la TDAH, Pulsis. Otro tipo de liberación están los sistemas de liberación prolongada, que tal vez son más comunes, metforminas de liberación prolongada, nifedipino de liberación prolongada, cada vez salen más medicamentos con este tipo de liberación. Y estos sistemas están principalmente desarrollados para prolongar la acción terapéutica de un medicamento o reducir los picos de concentración que son característicos de los sistemas convencionales. Entonces, un claro ejemplo de esto es este, para evitar estos picos por encima, estos picos por debajo, que son característicos de los sistemas convencionales, mejoran la posología porque de tomarse el medicamento 4 o 3 veces al día, solamente se tiene que tomar uno, máximo 2, ¿cierto? Máximo cada 12 horas. Y también mejoran el perfil farmacocinético con aumento de la biodisponibilidad. O sea, vamos a tener más medicamento biodisponible para que haga un mejor efecto y aparte de todo, un mejor perfil toxicológico, porque no va a alcanzar, se va a mantener de esta manera, ¿cierto? No va a alcanzar estos picos de acá que generan esos efectos adversos. Entonces, un ejemplo conocido de esta categoría es el cambio en la formulación que permite una liberación continua del principio activo al presentarlo en forma cristalina que se disuelve lentamente y de manera constante, como por ejemplo el nifedipino, ¿cierto? El nifedipino. Los sistemas osmóticos son otra variante que emplea comprimidos con una membrana semipermeable que permite la entrada de agua, lo que provoca la expansión de este hidrogel en su interior y la liberación continua del principio activo. Entonces, entra agua y se va como por presión, se va saliendo de a poco el principio activo por esta franja de acá. Y por eso es que esos medicamentos también tienden a ser grandes. Por ejemplo, si ustedes ven la metformina de liberación prolongada, tiende a ser grande justamente porque tiene todas estas capas para que el medicamento actúe de esa manera. Justamente son los medicamentos más grandes y justamente son los medicamentos que por ningún motivo se pueden partir, ni se pueden triturar, ni nada, porque imagínense usted partir ya se le daña toda la tecnología y se le daña toda la finalidad de la cápsula, porque va a entrar todo el ácido y va a salir todo el medicamento, ¿cierto? No va a seguir
esta ruta de acá, que solamente va a salir por este orificio, va a entrar el agua. Entonces, por eso es que los medicamentos de liberación prolongada no se pueden partir. Los de liberación modificada, tampoco. Todo lo de liberación modificada, ahí entra liberación prolongada, recubrimiento entérico, todo lo que es liberación pulsátil. Un caso relevante en la actualidad son los comprimidos matriciales que están ganando importancia en el mercado. Estos comprimidos utilizan matrices lipídicas, o sea, de grasas, hidrofílicas de agua o polímeros insolubles para lograr una liberación más uniforme, prolongada del principio activo. Un ejemplo de esto son los comprimidos matriciales de tamsulosina. Son gránulos recubiertos de liberación prolongada. Esta tecnología también se encuentra en la administración transdérmica a través de parches matriciales de fentanilo. El fentanilo, que es la droga zombie que ahora está muy popularizada en Estados Unidos, y también pues se han visto varios casos de robos en Chile, por ejemplo en el hospital de Arica, creo que es el hospital de Arica, que se perdieron varias unidades de fentanilo. Están los sistemas flotantes y bioadhesivos. Aquí en Chile este medicamento se llama Prolopa, es para el Parkinson. Están diseñados con el propósito de retrasar el movimiento del medicamento a través del tracto gastrointestinal o prolongar su estancia en el estómago. Estos sistemas contribuyen a mejorar la absorción gástrica o en las primeras partes del intestino delgado de ciertos fármacos. Son particularmente útiles para principios activos que son resistentes a los ácidos gástricos y que se benefician de un proceso de liberación y absorción específico para aumentar su biodisponibilidad. Ejemplos de tales medicamentos incluyen la amoxicilina, la riboflavina, que es la vitamina B2, 222. Los sistemas flotantes funcionan al ser menos densos que los fluidos gástricos, lo que se logra al incorporar hidrocoloides en la cápsula o mediante cámaras de flotación. En España, un ejemplo de medicamento que utiliza estos sistemas es el Madopar, en España, que combina levodopa y benseracida. Entonces, lo que hacen es que el medicamento flote, ¿cierto?, en el estómago para que no se vaya tan rápido, porque el problema de estos medicamentos es que se van muy rápido y no se alcanzan a absorber la cantidad que se quiere. Entonces, estos sistemas flotantes, por decirlo en otras palabras, hacen que floten, como su nombre lo dice, entre los fluidos gástricos y entre todo lo que hay en el estómago para que perduren más tiempo. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las ventajas de utilizar estas formas farmacéuticas de liberación modificada? Entonces, es mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico al simplificar la dosificación y reducir el número de dosis diarias, permitir el uso de dosis más bajas de fármacos, los que disminuyen los efectos secundarios y evita toxicidad, proporcionar un control más rápido del tratamiento de enfermedades, mejorando su eficacia y reduciendo las fluctuaciones en las concentraciones sanguíneas del fármaco, como lo vimos en la primera imagen. Tanto para la industria farmacéutica como para los pacientes, estas formas de dosificación resultan más económicas a largo plazo, a pesar de tener un costo unitario inicial más alto en comparación con las formulaciones convencionales, ¿cierto? Porque al principio, pues sí, cada cápsula es más cara, pero a largo plazo, digamos que va a haber una mejor compensación de la patología y se van a reducir esos gastos secundarios que se presentan por esas crisis, esas exacerbaciones de las patologías. Entonces aquí hay un resumen más o menos de cómo son los sistemas de liberación. Entonces tenemos A, que es la liberación inmediata, la convencional, que uno se toma el medicamento, se sale de la ventana terapéutica, bueno, no necesariamente, pero sí en muchas ocasiones, y mire que vuelven y bajan. Entonces aquí yo me tengo que tomar la segunda dosis para volver a tener el efecto. Liberación retardada, entonces yo quiero que ese medicamento se retrase en la liberación, porque yo quiero que llegue a un lugar específico que es más, o sea, mucho más lejano en cuanto al tracto gastrointestinal, ¿cierto? Porque en ese lugar se absorbe mejor,
entra más cantidad al cuerpo. Está la acción repetida, que es la pulsátil. Mire, yo solamente me tomé un medicamento y me hizo 2 líneas de esto, sin tenerme que tomar un segundo medicamento acá. Está la acción prolongada, que es esta de acá. Y está la acción sostenida, que es esta de acá. Listo, chicos. ¿Alguna duda, consulta, pregunta del tema? Les voy a mostrar la prueba, como muchos respondieron la prueba 4. Entonces yo voy a volver a hacer otra prueba, pero la voy a hacer en Google Forms. Se las voy a mandar por el WhatsApp, ya para que estén atentos. La prueba tiene lo que fue la clase del miércoles pasado, que fue la clase 7, y la clase 8, que es la clase de hoy. Entonces les voy a mandar un link para que ustedes respondan una prueba más o menos como esta, colocan el nombre y aquí van colocando la opción que ustedes consideren que es la adecuada, ¿cierto? Y finalmente, entonces, ustedes envían el formulario y pueden ver la puntuación, ¿cierto? Cuántas tuvieron buenas o cuántas tuvieron malas. Y pueden ver las respuestas. Por esta vez va a ser así, ¿cierto? Debido a lo que pasó el viernes pasado que respondieron en la prueba que no era. Se va a hacer el mismo día, el viernes a las 7 de la tarde, hasta el sábado a las 7 de la tarde. Y eso. ¿Alguna duda, consulta? Ok, profesora, para quedar claro, las clases que se van a evaluar el día viernes son las 7 y 8. Sí. La 8 fue la que vimos hoy y la 7 fue la que vimos el miércoles pasado. Ok, 7 y 8, evaluar el viernes. Exacto. Ok, Y pues no va a ser la misma que algunos ya respondieron porque la voy a volver a hacer. ok. Listo. Entonces vamos a llamar a lista. Ibar Aguirre, Presente. Jacqueline Araneda, Presente. Lucía Barriga, Maylin Bon Morales, Maylin, Karen Burgermeister, Karen, Yomaira Cantillo, Presente, profe. Presente, profesora Karen por acá. Karen, Gracias. Nidia Caro, Presente. Roberto Caroca, Presente, profe. Rodolfo Sea, Jessica Contreras, Ivonne Contreras, Jesula Desjardins, ¿Cuántos años tiene el Javier profesor? Díaz, Que no hable con él, pero... No, pero más o menos es joven. Yomaira, tienes el micrófono encendido. Javier Díaz, Paula Donaire, Junior Dorfinance, Presente. Víctor Fernández, Lucy Fuentes, Presente, profesora. Juana González, Victoria Gutiérrez, Enrique Herrera,
Grisela Touch, Presente, acá. profe. Gloria Marín, Presente. Gonzalo Pardo, Gonzalo Pardo, María Pérez, Paloma Pino, Iliusca Rivas, Presente, profe. Inalvis Rizo, Presente, profe. Maximiliano Tapia, Catherine Torres, Presente. Hermes Uribe, Presente. Juli Vargas, Stephanie Vázquez Presente. y Presente. Katy Vera escribió que no podría asistir. Listo, chicos, entonces les recuerdo, la prueba va a ser por Google Forms el viernes desde las 7 de la tarde hasta el sábado a las 7 de la tarde. Recuerde que solamente las causales de no presentaciones, algo médico, algún accidente, incidente de última hora, alguna catástrofe, pero no circunstancias como que no me pude conectar o no tuve tiempo, ¿ya? Y hoy es la última clase del módulo 2. Ustedes ya el viernes tienen clase con otra profesora que es atención al cliente y nosotros no, o es farmacología, no sé bien, alguno de los dos. Y nosotros nos volvemos a ver en un mes más, el 3 de abril, nos volvemos a ver para continuar con el módulo del rol de farmacia, del rol del auxiliar de farmacia, de medicina complementaria, todo lo que es cálculo de dosis. Entonces, bueno, cualquier consulta, duda, me avisan. Yo la semana anterior les solicité las personas que no había nombrado en la clase anterior de la semana pasada de las presentaciones y disertaciones y nadie me respondió. O sea que al sábado de la semana anterior yo ya di por sentada que las personas que leí en la clase del lunes o miércoles fueron las personas que presentaron y ya no más que esa, ¿cierto? Para aumentarles los puntos en la prueba que tengan, digamos, por debajo de 4. Los que no hayan hecho alguna prueba, por favor revisen, como les he insistido múltiples veces, revisen en sus plataformas que les salgan las notas en las pruebas. Y me avisan, por favor, si hay algún inconveniente. Nadie me ha dicho nada, entonces supongo que nadie ha tenido problemas con las pruebas y que todo está ok. A excepción de Junior, que ya tiene plazo hasta este miércoles para que responda sus pruebas faltantes por los problemas en la plataforma. De resto, nadie más me ha dicho nada, entonces yo asumo que no, que todos tienen sus notas al día en la plataforma. Y eso, Hola, profe. ¿Aló? Junior. Oh, sí, hola, buenas noches. Sí, usted diga que nos vemos hasta el próximo mes de abril. ¿Qué pasó? ¿Va a tomar vacaciones? ¿Va a haber un descanso? No tengo información sobre por qué. No, ustedes siguen otro módulo con otro profesor el miércoles. Ah, ya usted no va a estar, se supone, va a estar otro profesor que va a ser como, va a tocar su turno, algo así. Va a ser otras clases, otros temas, atención al cliente. Ah, Y ya, nos ya. vamos a ver en un mes más para continuar con la parte de medicamentos o no sé si tienen atención al cliente o farmacología, alguna de las dos. Ah, ya. Entonces, nos vemos en un mes más. Sí. Que estén muy bien, que les vaya muy bien en la prueba. Es muy Misa, fácil. profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, yo he hecho todas las pruebas, pero en mi plataforma aquí a veces no me salen
las pruebas, como que ya están hechas, ¿entiendes? Eso no hay problema, ¿no? A la vez que uno las realizó. Mira, tú tienes que entrar a la parte de calificaciones y por la parte de calificaciones vas a ver las notas. Ahí es donde tienes que ver que tengas todas Porque las notas. en el módulo 1 sí lo especificaba siempre, pero ahora en este módulo 2 no. De hecho, estaban y se quitaron, ¿entiendes? Digo, porque no cogí mala puntuación, por eso lo digo. Y no las veo No, yo ahí. las quité para que no hicieran más pruebas que no deberían hacer. Sí, O sea, sí. yo las Ah, oculté ya. para ustedes, porque si no, desarrollan todas las pruebas y después habría que hacer todas las pruebas de nuevo. Entonces, Sí. por eso solamente les dejé visible la de la prueba 3 y Sí, este sí. fin de semana, o sea, el viernes yo les cargo la prueba por Ajá. WhatsApp. No tienen que ingresar por la plataforma ni Sí, nada. por WhatsApp, sí, ya. Eso sí lo entendí. Exacto, porque va a ser por Google Forms en No, esta ocasión nada más. sí, yo me refería a las que ya yo he realizado anteriormente y que no me están saliendo ahí, ¿entiendes? Ya, tienes que meterte por la opción de calificaciones. Y además por esa Ya. opción de calificaciones te salen todas de una, no Todas. tienes como que irte a mirar. Exacto. Junta el módulo 1 con módulo 2. Bueno. O sea, te salen como todas las pruebas. Sí, sí. No, yo nunca he dejado de hacer ninguna prueba, ¿entiendes? Por eso me he preocupado. Ya, en el caso mío, de las 5 pruebas que me mandó, ya resolví uno, me faltan 4. En estos 2 días los voy a hacer los 4 que me faltan. Ya, listo, Sí. Junior. Profe, Muchas una gracias, consulta. profesora. Una última consulta. Ya, ¿Cuántas Buenas pruebas en noches. total se han presentado? Con la del viernes son 8. 8. Con la del próximo Ya va. viernes. ¿Con esta que viene son 8? ¿O ya no? Sí, Con la del viernes que viene ya son 8. 4 por sí, módulo. exacto. Oh. Listo, chicos. Que tengan una buena tarde. Que Igual tengan por usted. buen Muchas mes. gracias por Ya, todo. Buenas Nos ya, noches, vemos profe, profe. igual el usted. próximo La mes. mujer veneno. Chao, Cuídese, que esté Chao, bien. chao. Chao, Buenas noches. chao. Buenas noches. chao. Noches, chao. Eso no